Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Cómo escribir un libro. Mi nombre es César Leo Marcus. Hoy vamos a hablar de la estructura del libro. Todo libro tiene un protagonista o dos. Siempre cuando hay dos es un protagonista principal y uno secundario. O tiene, si es un libro de aventuras, tiene un héroe. Pero también tienen 4 protagonistas contraprotagonista, por llamarlo de alguna manera, que es el antagonista, el villano, el antihéroe o el archienemigo. Ahora, la pregunta es, ¿qué diferencia uno de otro? ¿Qué hay de diferente entre uno y otro de estos personajes? Cuando hablamos de antagonista, hablamos de un personaje que establece en la trama los conflictos, los obstáculos, que desafía al protagonista. Por eso es la otra cara del protagonista. No, cuando hablamos no hablamos de bueno o malo, hablamos de determinado tipo de personaje que hace un contracara, un coro, digamos, del principal. El antagonista se usa mucho para aumentar el nivel de drama, donde mayormente el antagonista es la causa principal del problema del protagonista o del grupo de personajes que se arma contra el protagonista. En caso de una comedia, generalmente son los responsables de involucrar al protagonista en los problemas, en las situaciones de comedia. El personaje cómico por ahí, que lleva al protagonista a enfrentar alguna situación. Ese sería el antagonista. Es tan importante como el protagonista, porque tiene el poder en la historia. Es la contrabalanza, si la llamamos de alguna manera. Es usado a menudo por el autor para crear conflictos dentro del relato. No siempre es malo. Puede ser divertido, puede ser simplemente un opositor, una contracara. Es el que un poco pone las cosas morales en su lugar. Por ejemplo, Sancho en El Quijote de la Mancha. Es un antagonista, no es el protagonista, pero es digamos, el cable a tierra del Quijote. Por ejemplo, en Macbeth tenemos a Macduff, que es quien lleva la moral de la obra. Y le lleva, es un poco la contracara de Macbeth. En la obra de Shakespeare, por supuesto. Mayormente es un personaje comprensivo, que el lector se identifica mucho con el antagonista, más que con el protagonista, porque le parece divertido, pero le parece muy profundo. El caso de Sancho, en caso de Quijote, vemos un personaje divertido que logra manejar al Quijote, pero con ideas muy profundas. Tomando algo que todos conocemos, Al Capone era el protagonista, pero Eliot Ness era el antagonista, el que tenía la moral. A pesar que Al Capone era el protagonista, era el villano. Y Eliot Ness era la moral que lo buscaba, la policía. Puede no ser una persona el antagonista. Puede ser una tormenta en algunas películas, puede ser un maremoto en otras, una epidemia. Es decir, es alguien que juega contra el protagonista, donde el protagonista tiene que luchar contra él o contra eso que aparece. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el villano? ¿Qué diferencia hay? Nada hace más importante al héroe. Un hombre fuera de serie, vamos a hablar también sobre protagonistas y héroes.
Pero nada hace más importante al héroe que el villano. Porque tiene que ser un oponente digno. Cuando estamos desarrollando un cuento, una historia o una novela y tenemos un héroe que no se tiene por qué ser un superhéroe, puede ser un héroe simplemente, un héroe romántico, un héroe policial, un héroe de diferentes tipos, siempre tiene que haber un villano que haga juego contra él. Si no, no tiene por qué ser héroe de nada. Entonces se crea un personaje que es tan importante como el héroe. Así como el héroe no es totalmente bueno, todos tenemos algo de maldad. El villano no es totalmente malo, todos tenemos algo de bondad. Entonces se hace una contraparte entre el villano y el héroe muy interesante. Aquellos villanos de novelas antiguas con capa, sombrero negro y bigotes ya desaparecieron, ¿no? Los villanos son normalmente personajes cotidianos que se mueven dentro de una novela. ¿Te gusta la música? La música. Somos del Valle y para el Valle. Sí, es importante El que poder cuando de nuestra estemos música. escribiendo la historia, MT Radio. pensemos en el villano como un personaje más. Es decir, tiene que tener su historia. Así como decimos que el héroe, el protagonista, llegó a determinado punto porque le pasó tal cosa cuando era chico, o le pasó tal cosa con sus padres, con su novia, con quien fuera, al villano también. El villano llegó a ser villano porque le pasaron cosas. Entonces tenemos que idear una especie de novela secundaria del villano para que el lector lo comprenda y lo acepte. Nadie es malo o bueno de la nada. Eso nos sirve para la vida también. Nadie hace cosas buenas, cosas malas o cosas malas porque sí. Tiene una educación, tiene una cultura, tiene una experiencia, tiene un pasado. Entonces, tanto el bueno como el malo en el libro tiene que tener eso. Necesitamos una razón para ser como somos. Entonces tenemos que contarle al lector que por qué ese villano llegó a ser villano. Y que lo entiende, que lo acepte, y hasta que se enamore incluso el villano, que diga, pobre, mirá a lo que llegó. Porque eso nos va a hacer que el lector siga leyendo. Recordemos que todos cuando escribimos un libro lo que buscamos es que el lector termine el libro. Entonces tenemos que atraerlo con la historia y atraparlo en esa historia. También tenemos el villano interior. Mr. Hyde con Mr. Jekyll es el mismo personaje, es el monstruo que todos tenemos dentro. Entonces todos tenemos un villano interior. Todos tenemos ese monstruo que quiere explorar en cualquier momento. Normalmente en las historias, cuando vemos una serie o una película, los villanos son reales. Les puede haber ocurrido diferentes cosas, pero son reales. Entonces, como dijimos antes, explicar los motivos es muy importante. El villano no tiene que ser tonto, todo lo contrario, tiene que ser inteligente, persuasivo, orgulloso, engañoso, vengativo. Son cualidades de un villano. Despiadado. Es caer bien, pero no tanto. Ser muy celoso del principal, del protagonista, porque ahí se hace la confrontación. Querer lo que hace el otro. Y fundamentalmente el villano tiene que creer que lo que hace es bueno. Nadie hace cosas malas porque sí. Todos creemos cuando hacemos algo que es bueno hacerlo. Después, si resulta malo para el otro, es un secundario. Pasó. Entonces, grandes personajes pésimos de la historia como Adolf Hitler escribieron un libro, Mi lucha, explicando por qué hizo. Por supuesto que es una aberración. Pero al escribir el libro él pensaba que estaba bien. Por supuesto tenía un problema psicológico, psiquiátrico muy grande, pero quiero tomar este ejemplo extremo para mostrar que el villano piensa que lo que hace está bien. Y eso es importante cuando escribimos un libro, porque tenemos que hacer notarle al lector que el villano no es malo per se, es malo
porque lo cree que está bien. Es decir, tenemos que buscar que el lector respete a ese villano. No que lo tome mal, porque si lo toma mal o lo toma como tonto, la historia se cae. Es decir, el villano en definitiva es un héroe, pero dirigido para otro lado. Y ahí es donde hace el juego. Ahora vamos a cambiar lo que es el villano. Mucha gente lo confunde con el antihéroe. No, el villano es la contraparte del héroe. Está el antihéroe. El antihéroe es un héroe fracasado. Y son protagonistas. Es decir, son buenos, son tontos, son ingenuos, son graciosos. El mayor antihéroe que tenemos en Latinoamérica es el Chapulín Colorado. Es un héroe que termina siendo antihéroe, que logra su objetivo a partir de la ingenuidad, de las cosas graciosas, es bueno, pero es el protagonista. Entonces, ¿es un héroe? No, es un antihéroe. Fue armado como antihéroe. Antes tuvimos a Cantinflas, que también era antihéroe. Es un personaje que era ingenuo, que buscaba las cosas por el bien, y le salían bien a pesar de... Entonces, cuando hablamos de un antihéroe es eso. En las películas o en Europa podemos hablar del Inspector Clouseau, de la Pantera Rosa, que es un antihéroe divertido. Hacía todo mal, pero le salía todo bien. Terminaba agarrando al ladrón o a quien buscara, a pesar de su torpeza, de sus cosas que hacían mal. Es decir, es un antihéroe. Un día 28 de enero, ¿cómo me hiere esta fecha? Para tomar un ejemplo más moderno, podemos agarrar a Jack Sparrow de Pirata del Caribe, que también es un antihéroe. Es torpe, le hace cosas mal, pero termina logrando el objetivo. A dar una Es decir, vuelta. los piratas son antihéroes todos, pero en este caso lo toman mucho más como antihéroe. Muchas veces los piratas se confunden con villanos. Pero el caso del personaje de Jack Sparrow es un antihéroe divertido. Pensemos que el antihéroe tiene un código propio, que es ser divertido, que es ser torpe, que es ser un montón de cosas que no lo es en otros personajes. Pero que también tenemos que explicárselo al lector. Y tenemos que dejarlos crecer cuando empezamos a escribir de ellos. ¿Para qué? Para que no pierda la gracia o el talento de ese antihéroe, para que tenga, digamos, una naturaleza extrovertida. A partir de los cómics Un día 28 de que enero, aparecen los ¿cómo me archihéroes, hiere esta por fecha? llamarlo de alguna manera, A don Lamberto Quintero no seguía una o los superhéroes, camioneta, iba tenemos que empezar a con rumbo hablar al de los salado. archienemigos o supervillanos. Es decir, todos los personajes de los cómics tienen un superhéroe que es el personaje principal y un supervillano o un archienemigo que es el personaje antagónico en este caso. Siempre el archienemigo representa la fuerza del mal. ¿Por qué? Porque el héroe representa la fuerza del bien. Por ejemplo, para enumerar, tenemos a Batman contra el Joker. Tenemos a Spider-Man contra Green Goblin. Tenemos a Superman contra Lex Luthor. Tenemos a White Wither contra Sabertooth. Tenemos a X-Man contra la hermandad del Evil Mutantes. Tenemos a Greenlander versus el Siniestro. Tenemos al Capitán América contra Red Skull. Es decir, todos los grandes héroes de ficción, de cómic, son importantes
porque tienen un supervillano, un superenemigo atrás. Por eso es muy importante separar estas 4 categorías cuando estamos escribiendo, porque la categoría va a depender del protagonista que pongamos. Si es un protagonista de una historia romántica, donde hay una pelea por la pareja, por la chica, por el muchacho, por quien fuera, tenemos un protagonista romántico, bueno, qué sé yo, y tenemos el otro que es más villano, más antagonista, que no tiene la maldad del villano, pero es un antagonista en una historia romántica. Es el que se quiere quedar con el amor de la otra persona. Entonces hay un juego de protagonista y antagonista. En los villanos pasa lo mismo, pero es más profundo el tema del villano, porque es más profundo la historia del héroe. Tenemos un héroe, una persona normal, no un superhéroe, sino un héroe que es una persona normal, y un villano que es quien lo contrapone. En los antihéroes tenemos el cómico, el personaje divertido, que a pesar que hace todo mal, le sale todo bien. Y en los archienemigos tenemos la contracara del superhéroe. Entonces, cuando se sienten a escribir, es muy importante qué personaje van a elegir, qué tipo de protagonista va a tener su historia, porque de eso va a depender el que esté del otro lado de la historia, qué trama va a jugar. Nos vemos pronto. Gracias.